Bueno, bienvenidos de nuevo entonces a otro tutorial. En este caso pues vamos a comenzar desde un poco más adelantados. Esta pose yo ya la enseñé a hacer en tutoriales anteriores. Entonces lo que voy a partir de acá, vamos a hacer el proceso de vestir y de aplicar color. Bueno, entonces en este caso, pues como les digo, ustedes ya tienen su base ya hecha. Entonces lo que vamos a hacer es colocarle la ropa. Entonces, en esta parte vamos a ubicar entonces vamos a ubicar el pantalón. El pantalón va a ser un pantalón más bien de cintura baja, de una pretina más bien delgada. Y acá le vamos a dibujar en esta parte el pasador donde va el cinturón. Y acá le vamos a dibujar el bolsillo, que es el bolsillo típico de los jeans. Del otro lado también vamos a hacer algo parecido, también dibujamos el pasador y también dibujamos el bolsillo. Entonces nos vamos a enfocar ahora en la parte de la pierna. Entonces en la pierna vamos a dibujarle un pantalón. En este caso hay que pensar que el pantalón siempre tiende a arrugarse en varias partes. Por ejemplo, estas zonas donde está la cadera tienden a formarse en arrugas debido a la articulación que existe en la pierna. Lo mismo que acá también el pantalón va a quedar ligeramente más ancho que lo normal y no tan ajustado, y acá va a quedar entonces también una arruga que se forma también por el quiebre de la rodilla, y también puede ocurrir lo mismo en esta parte de acá. Seguimos bajando y entonces encontramos la forma del pantalón y la bota del pantalón, que quedaría con una curva hacia este lado. También es normal que encontremos arrugas en la parte de la bota. En el lado interno del pantalón también dibujamos algunas pliegues que se van marcando en la parte interior. Dejamos un poco más amplio el pantalón, y en la rodilla es un lugar donde se forman muchos pliegues debido a la posición, porque la pierna en la rodilla está doblada. Entonces fíjense como aquí también hago otra arruga. También es normal que algunas arrugas de la rodilla se extiendan incluso hacia la parte de arriba de la pierna en esta dirección. Y entonces en la parte de la entrepierna del pantalón se empieza a formar los pliegues y las arrugas propias de cualquier pantalón, ya sea un jean o sea cualquier tipo de prenda masculina. En la parte de la entrepierna también es normal que se formen arrugas. Entonces se forman generalmente con formas en V que van cuadrándose entonces hacia el exterior, y cuando quieran de pronto borrar algo pues lo podemos borrar con la goma. Me gusta mucho utilizar esta goma. En esta dirección también hacia el otro lado se forman pliegues en forma de V, unos más pequeños, unos más grandes, que determinan los pliegues que tiene el pantalón al dar el paso en la inflexión de la cadera. También puede ocurrir que se pliegue también de este lado, y ahí ya se va viendo entonces cómo se va comportando la tela. También es normal que, por ejemplo, si acaba la mano acá metida, se forme un pliegue en este lado o de pronto acá. En la parte externa del borde suelen también formarse arrugas que se ven reflejadas en la parte interior, de esta manera. Luego le damos un poco de amplitud al pantalón, no lo dejamos tan pegado a la rodilla, y empezamos a formar pliegues hacia adentro que se ven reflejados en el borde exterior también. Nuevamente se forman arrugas y pliegues. Algunos de ellos son muy grandes. Por ejemplo, también suele ocurrir esto en la parte interna, y en el borde se empiezan a cruzar unos pliegues con los otros. Arrugas que son algunas pequeñas y algunas que son más grandes.
En esta parte es normal que la bota del pantalón coja esta forma, de arriba hacia abajo, porque es la parte final del pantalón. Y luego internamente se empiezan a formar también los pliegues. Aparecen arrugas de esta forma. Acá, por ejemplo, se fue un poquito de curva hacia adentro. Y luego el pantalón empieza a quedar, dependiendo qué tan ancho sea, se arruga bastante o poco dependiendo la amplitud que tenga el pantalón. Estoy haciendo un pantalón no tan ajustado al cuerpo. Bueno, acá tenemos entonces todos los pliegues y las arrugas del pantalón. Luego vamos a dibujar un poco el zapato. Para esto entonces, en esta parte se va a ver los cordones, acá ubicados bien vistos de encima. La suela se verá un poco el borde de la suela. Y en este se ve la parte de la trompa del zapato que viene acá. Luego vienen los cordones que se hacen a los lados. Y en este caso el borde de la suela se dibuja hacia abajo porque este pie está sobre el piso. Listo. Entonces ya tenemos la parte del pantalón. Ahora vamos a dibujar la parte superior, que es, bueno, acá dibujamos el botón, y la parte superior que sería una camisa. La parte de la camisa la vamos a dejar como abierta, como la camisa que apenas se van a abotonar estos últimos botones de abajo y la camisa se va a abrir, forma este ángulo con el cuello. En esta parte se dibuja entonces el cuello y la parte que se ve interna de la camisa en este lado. Tenemos el hombro que baja hacia la sisa y nuevamente entonces empiezan a aparecer los detalles. Un poco se arruga por el costado la camisa y llega hasta este lugar donde puede tapar un poco la pretina. En esta parte se forma un pliegue por también la posición y el movimiento que está haciendo el figurín, que está flexionando un poco la cintura, y lo mismo también puede pasar en este lado. Luego pasa con la manga. La manga empieza también a arrugarse en este lado porque está doblada, aparecen los pliegues y las arrugas, y luego podemos dibujar la parte externa de la manga para que entonces vaya acentuándose lo que son los pliegues en este lugar. Vamos a dibujar como el puño, cuando los hombres doblamos el puño hacia arriba antes de doblar la manga y queda más o menos, se ve de esta manera. Ahora, esta camisa va a tener un corte en B, una almilla en B en la parte del hombro y también vamos a tener un bolsillo con tapa. Aquí va a tener la tapa en la altura del pecho. Aquí va a estar la tapa y más abajo entonces estará el bolsillo que pues, son bolsillos que son de parche que son muy comunes en la ropa en jean. Para el otro lado de la camisa, entonces nuevamente volvemos a dibujar el cuello, que en este caso estaría de esta forma, y la camisa queda abierta y cae a donde se van a abotonar apenas en esta parte. Luego viene la forma como si se hubiera entrado un poco la camisa dentro del pantalón y se le da el volumen a la camisa, se dirige hacia el hombro y ya tenemos entonces la parte del cuerpo. Como al otro lado también tenemos el bolsillo, entonces lo dibujamos de este lado también teniendo en cuenta que nos queda de la misma altura. Dibujamos la tapa que viene en punta y en este caso se sale un poco la tapa
porque la vista de este bolsillo queda un poco de lado. Luego viene el parche del bolsillo y acá ya tenemos el otro lado del bolsillo correspondiente al lado eh, izquierdo del dibujo, derecho del figurín, y hacemos la otra almilla. La otra almilla tenemos en cuenta que lleve la misma forma de la anterior, que también en punta. La manga. Acá la manga forma obviamente también pliegues como la otra, entonces se van formando arrugas. Las arrugas afectan el borde exterior y también aparece entonces el tema nuevamente del puño que está doblado, que ha doblado el puño hasta arriba, y luego la parte interna de la manga que también tendría pliegues. Entonces observen cómo ya tenemos nuestro dibujo vestido. Eh, Le pondremos una camiseta blanca que apenas se verá este pedacito. Y acá tenemos entonces ya todo nuestro dibujo. A este dibujo le vamos a ubicar la mitad de la altura total de la cabeza y en esta ubicación le vamos a hacer unas gafas que la vamos a hacer estilo como las gafas piloto, como las Ray-Ban, que van a tener esta forma. Van a tener esta forma y entonces ya podemos dibujar un poco la raíz del cabello, que generalmente para los hombres está pues muy alta, la frente es más alta que la de las mujeres. Hacemos un poco la forma del cabello y las orejas van de la mitad hacia abajo, de esta forma. Hacemos unas cuantas líneas para hacer la boca y no lo definimos pues tan definido el rostro, apenas hacemos unos cuantos rasgos, dibujamos un poco los músculos y ya tenemos entonces nuestro bosquejo del figurín masculino. Podemos retener un poco las líneas para determinar exactamente cómo es que viene la mano, que van metidas dentro del bolsillo. Bueno, teniendo ya esta figura como aparece acá, ya podemos entonces proceder al tema de aplicar el color. Vamos a hacer una técnica que nos sirve para lo que son los jeans y para esto entonces vamos a utilizar unos lápices de color. Bueno, para dibujar el jean podemos utilizar este azul que es bastante oscuro. El color negro también nos sirve y también podemos tener de base este color que es un gris. El gris sirve mucho porque recuerden que la mayoría de los jeans tienen un tono agrisado, no es un color puro azul, sino que es un poco oscuro y el gris lo ayuda a oscurecer. Entonces vamos a comenzar a aplicar el color en esta figura, pero entonces mi recomendación es que antes de empezar a aplicar color, primero bajen el tono de todo el dibujo que han hecho con una gomita o si no háganlo con el borrador. ¿Y por qué? Porque el lápiz cuando está muy intenso tiende a manchar el color. En este caso, como vamos a hacer un jean de un tono muy claro, entonces les recomiendo que no utilicen, no lo dejen el lápiz marcado mucho porque entonces les va a ensuciar el ejercicio. Y más si ustedes van a trabajar para otra ocasión colores claros, entonces lo que va a hacer es que les va a ensuciar el trabajo. Entonces después de que ustedes han limpiado su zona de trabajo, voy a acomodar un poquito la cámara, entonces podemos empezar a aplicarle el color. Bueno, nos vamos a enfocar primero un poco en la parte del pantalón y luego en la parte de la camisa. La base entonces que vamos a utilizar es un tono gris. Le vamos a sacar un poco de punta a nuestro color y vamos a aplicar una base en tono gris. Esta base la aplicamos utilizando las zonas del borde y noten que lo hago un poco rayado
porque los jeans son un material que tienen una textura como en forma de diagonal. Entonces, por eso no me preocupa que el color quede de esta manera como rayado, porque esto les va a ayudar a darle la textura como se ven los jeans. Entonces acá aplicamos un poco del tono y en general en casi todas partes vamos a aplicar el color, lo que es en los lados, y vamos a dejar el centro sí en el color blanco que tiene el papel. Aquí no lo vamos a tapar el papel porque como se van a dar cuenta cuando terminemos el ejercicio, nuestro jean es muy desteñido, entonces en esas partes donde está desteñido pues se va a ver entonces el color blanco completo del papel. Bueno, entonces acá tenemos una aplicación del color. Noten que en esta parte le estoy poniendo el color más oscuro porque la pierna como va hacia atrás, en esa parte se ve oscura. Miren, este tono es más oscuro que el resto del tono. También le voy a dar un poco de tono más oscuro en la parte de la entrepierna y noten como inmediatamente cuando yo oscurezco esta parte, entonces va adquiriendo volumen en la parte de la pelvis. Miren cómo se ve diferente. Noten que estoy dando un color más oscuro. Lo mismo por acá, podemos dar otro tono más oscuro que el que teníamos y así miren cómo va adquiriendo volumen el pantalón. Por acá podemos poner un poquito de color en estas zonas y ahí ya se ve muchísimo mejor. Bueno, para la camisa de una vez vamos a trabajar también un poco. Entonces en la camisa aplicamos un poco de sombra en este lado y vamos a dejar también esta manga oscura. La manga va a quedar oscura porque la luz no le está dando mucho en esta parte, entonces esta zona va a quedar oscura teniendo en cuenta que aquí le va a dar la mayor cantidad de luz. En esta parte del lado derecho solamente vamos a oscurecer un poco donde están las arrugas y aquí el tono va a estar supremamente claro. Vamos a dar sombra debajo del vuelo que tiene, el giro que tiene el cuello en este lado y el cuello como está tapando una parte de la camisa también se va a formar una sombra. Lo mismo va a ocurrir con este pliegue que encontramos en este lado. Todo esto va a formarse una sombra. En la parte de la tapa, debajo de la tapa, hay que poner también sombra para que se note muchísimo mejor. Y noten que el cuello está necesitando una sombra debajo de él para que entonces se vea que está sobrepuesto. Lo mismo que en esta parte de adentro, porque eso va hacia la parte interna del cuello y eso le ayuda también a dar mucho volumen, al igual que un poco de sombra en este lado, para que se note que está girando el cuello. Vean cómo va cogiendo volumen. Aquí un poco, sombra por debajo, pero se difumina muy suavemente hasta terminar en el blanco. En esta parte también necesitamos un poco de sombra porque noten que el cuello se está uniendo. Entonces, para poderlo separar, damos sombra hacia la parte de atrás de los hombros. Bueno, ya tenemos una base en color gris, que si ustedes pues no tienen el gris podrían reemplazarlo simplemente por un lápiz, haciéndolo de una forma muy suave. Esta parte nos está faltando, utilizamos un tono oscuro y lo vamos aclarando hacia el lado derecho. Ahí ya tenemos la otra manga. Bueno, en general ya esto va adquiriendo ya otro aspecto. Bueno, ya tenemos entonces aplicado el color en toda la ilustración.
Ahora lo que vamos a hacer es que como los jeans tienen cierta tonalidad, pues obviamente por más claro que sea el jean, tienen un color hacia el azul índigo. Entonces lo que voy a hacer es sacarle bastante punta al lápiz porque va a quedar, vamos a utilizar un sistema también de aplicación de color que queda un poco rayado. Noten que las rayas se hacen siempre en la misma dirección, no van a cruzarlas para otro lado. Siempre se hacen hacia un solo lado, con eso les queda el trabajo muchísimo más ordenado, como si fuera una tela, que uno en la tela la va a cortar siempre con la misma dirección, que no van a aparecer unas piezas para un lado y las otras para el otro. Entonces empecemos a aplicar el color. En esta parte entonces, en estas zonas, tenemos un azul índigo que va a aparecer dándole más sensación de jean en donde están las arrugas y los pliegues. Lo mismo, esta parte, esta zona es supremamente oscura, entonces le vamos a trabajar el azul índigo, dándole la sensación de que, que hay un desteñido y de pasada le damos profundidad a los pliegues que aparecen en este lugar. Estos son arrugas, vean, todo esto está apareciendo en las arrugas y en los pliegues. Por acá adelante tenemos entonces otras arrugas programadas que están acá, por ejemplo esta. Aquí la podemos entonces acentuar con el azul de esta manera. Esto se va desvaneciendo un poco. En esta parte el color es profundo y aparece el tono más fuerte en el borde del pantalón. Para acentuar entonces estos pliegues que van de este lado, entonces lo que hacemos es que cogemos esta arruga, la hacemos de esta forma con el azul y luego acá también tenemos otro pliegue que se va formando y lo hacemos con el azul índigo. En general le ponemos ese tono en todo lado, pero muy suave porque la idea no es tapar del todo ese color gris. Recuerden que como la base estaba en gris, entonces el azul tiene una tonalidad que no es brillante. Si ustedes no le colocan el gris, el azul les va a quedar muy intenso y no se va a parecer para nada al color de un jean. Noten que en este lado voy a trabajar muy suavemente, muy suavecito y no voy a dejar que entonces se tape el color del papel porque mi jean es muy desteñido. Entonces lo trabajamos de esta manera. Acá le hacemos un poquito más de sombra por acá. Noten que al haberle hecho la base en color gris, el azul ya no queda tan intenso como es originalmente. Este color, por más que sea el azul índigo, es uno de los azules más oscuros que hay en la caja de colores, pero más sin embargo, yo si no lo atenúo un poco con el gris, el tono queda supremamente brillante y el trabajo ya no me queda lo mismo. Continuamos hacia la parte de arriba. En esta zona también aparece una zona más o menos oscura que también tiene pliegues y tiene arrugas. Y en la parte de acá, toda esta zona tiene tonos, pero tampoco le podemos dejar también una que otra arruga en este lugar para que sea mucho más natural. Noten que el jean siempre se ve como desgastado, como con ciertos tonos, como manchados. Y recordemos que para las colecciones de jeanswear es ideal aprender esta técnica. El jean es un material que no pasa nunca de moda y que entonces los ilustradores tenemos que aprenderlo a manejar muy bien porque siempre vamos a tener que hacer algún tipo de colección en jean. Las casas de los diseñadores manejan siempre también
algunas colecciones en el jeanswear porque es un tipo de ropa que se vende muchísimo, tiene muchísimo mercado y es utilizada por todo el mundo. No importa que las personas utilicen ropa muy costosa, pues para el jeanswear también hay algunas marcas que también son muy costosas. Dentro de todas las líneas, hay líneas muy exclusivas. Ustedes podrán encontrar también dentro de las líneas del jean a Girbaud, a Dolce Gabbana, a Armani, que también hacen propuestas en jean, pero pues obviamente no son jeans de costos económicos, sino que son bastante costosos porque los procesos, las telas que utilizan, los diseños que son completamente diferentes a los diseños normales, los acabados son mucho más finas las telas. Esto les permite a ellos tener unas líneas dentro del jeanswear que son muchísimo más costosas. Entonces, esta es la idea de cómo van aplicando el color. Noten que no tapan para nada lo que habían hecho con el gris. Hay partes donde no lo tapan del todo, simplemente lo están como matizando un poquito, pero no lo terminan de cubrir. Acá estoy marcando un poco como la mano, donde se ve, donde quiebra la mano. Bueno, acá tenemos ya más o menos la idea. En esta parte podemos hacer un borde con el color. Le sacamos bastante punta y le hacemos una línea en el borde que es bien oscura, pero noten que también hay en el filito hay un color blanco que le sigue y luego sí el tono, o sea, no la estoy haciendo completamente en el borde, sino también un poco más. Hay un color blanco ahí también involucrado en el bordecito. Listo, acá tenemos entonces la línea del pantalón. En esta parte es muy clarito, o sea que no lo voy a afirmar mucho. Y acá, sí, en la parte de abajo, voy a dejar el color un poco más intenso, la línea un poco más fuerte, porque en esta parte sí el color es mucho más intenso. Se me está partiendo la punta, pero bueno, ahí la estoy paladeando un poco para no sacarle más punta a mi color. Bueno, entonces voy a firmar otro poquito más en esta parte. Y vean cómo ya tenemos el tono de un jean. Después, si ustedes quieren, también le podemos poner el color negro, pero tiene que ser muy poquito. Si se les va la mano, les va a quedar sucio. Apenas pónganle en estas zonas donde definitivamente hay sombras demasiado intensas, entonces como que nos toca hacerlo en esta parte. Hay algunas zonas que son muy oscuras y que necesitan entonces la ayuda del negro, pero ojo, son muy poquitos, no van a poner demasiado este negro porque entonces les va a quedar ya demasiado sucio. Eso lo trabajan con un pulso muy suave, que no se les vaya en la mano, lo hacen muy suavecito y de esta manera entonces logran que les quede un muy buen dibujo. Voy a oscurecer un poco con el azul. Esta zona es bien oscura. Incluso la sombra también me permite entender mucho mejor el movimiento del pie. Al hacer esta sombra se nota mucho más que él está dando el paso. Entonces eso también ayuda muchísimo en el tema de el movimiento, el volumen y la perspectiva, que también, recuerden que la perspectiva también forma parte de lo que es la interpretación de un dibujo.
Bueno, continuamos entonces con la aplicación del color. Entonces esta parte la vamos a dejar oscura. Y es en donde queda este doblez de la camisa. También vamos a hacer una zona que tiene este tono azul. Recuerden, muy suave, muy suave. Mantengan la dirección del color. Acá la sombra del cuello. La sombra hacia el hombro. Y un poquito por ahí de tono, pero muy poquitico. En otros lados. Muy suave para que no quede tan blanco. Pero no le pongan demasiado, porque entonces se les oscurece mucho el tono. Y nuestro diseño es un jean, pero es de un tono muy claro. Podemos retener un poco con el color donde quedan los detalles, como los del bolsillo. Entonces podemos retener un poquito más con el azul y con eso se ve mucho más realista. De todas maneras, el dibujo siempre tendrá sus límites porque recuerden que los dibujos, pues la intención es hacerlos antes de hacer las prendas. Entonces, pues es como para tener una idea de cómo va a quedar la prenda cuando esté terminada. Bueno, aquí aplicamos entonces también un poco de sombra. Aquí hay unos pliegues, entonces le damos profundidad a los pliegues. Y ya está adquiriendo entonces un aspecto de un conjunto en el cual la camisa y el pantalón están hechos en jean. Recuerden tocar un poco con el color, pero no taparlo completamente. Acá me falta un poquito de gris porque hay una sombra de este lugar. Entonces primero le pongo el gris y luego vuelvo y le coloco de nuevo el color azul, porque si lo pongo solamente el azul me queda el azul muy intenso, muy brillante y no va a parecer para nada una tela de jean. Esta parte también ya un poquito más, es un poco más oscura, también la voy a hacer un poco más fuerte y le voy a aplicar después encima el azul índigo. Vamos a afianzar aquí un poco la línea, lo mismo que en este borde. Para que sea mucho más real, al igual que de este lado. Bueno, ya tenemos entonces nuestro conjunto, nuestra camisa y nuestro pantalón en jean. Recuerden que también, así como hicimos estas líneas en el pantalón, aquí también algunas las vamos a acentuar fuerte en el color azul índigo para entonces rescatar los cortes, los detalles y no se vaya a perder la línea. Otra cosa que también podemos hacer con el color es oscurecer, por ejemplo, las arrugas, marcar un poco las arrugas del pantalón y eso también hace que se vea muy bien nuestro dibujo. Vean cómo el acentuar las arrugas ayuda muchísimo a que se vea más real y las arrugas se ven mucho mejor. Bueno, ya tenemos entonces nuestro conjunto. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar un esfero cualquiera, pues realmente no necesitan nada, un material en especial. Yo tengo un esfero de esos común y corriente
Y con ese le vamos a hacer un poco las líneas y a definir un poco el diseño. Entonces, por ejemplo, vamos a retener un poco la almilla. Recuerden que en el tema de jeanswear también existen algo que son los pespuntes, que son esas líneas punteadas que son muy características de la ropa en jeans. Eso lo podemos también acentuar aprovechando que estamos trabajando con el esfero. Acentuamos algunas líneas, las más oscuras, las que son más fuertes, y las otras las dejamos claritas. Bueno, el bolsillo también lo podemos acentuar en esta parte y también le podríamos insinuar el pespunte, al igual que le podemos insinuar el pespunte en la parte del bolsillo abajo. También podemos trabajar un poco el borde de la camisa en este lugar y llevarlo acá hacia el cruce. Este borde también lo podemos acentuar un poco con el esfero, al igual que este pliegue que aparece en este lugar y este otro pliegue. Luego viene la sisa, que la vamos a marcar también con el esfero, y el borde de esta pieza sobrepuesta. Listo, tenemos las arrugas también acá y lo demás. Bueno, ahora para la otra parte del cuello de la camisa, entonces viene el estilo del cuello que viene hacia acá, se cruza, luego viene y baja, se forman acá dos botoncitos, pues un botón que es el que cierra, de pronto se verá por ahí algunos desaparecen y luego aparece el otro lado del cuello que está por este lado y lo cerramos. Aquí aparece la otra almilla. La otra almilla también puede llevar la línea y una línea punteada. Entonces le va indicando que ahí lleva un pespunte. Hacemos lo mismo con el bolsillo. Le hacemos los pespuntes en la parte inferior y luego hacemos la tapa. Algunas de las arrugas también se pueden marcar, que son muy importantes para que se vea real el dibujo. Entonces, con el esfero lo que vamos haciendo es que le vamos dando toda la sensación que tiene una camisa cuando se va arrugando. Bueno, ya tenemos entonces la parte de la camisa, ya como ven ustedes, ya cogió muchísimo más fuerza. Entonces, ya tiene como se ve más el dibujo. El esfero le ayuda muchísimo para definir entonces cada una de las líneas. Entonces, ahora vamos a ir con el pantalón. Acá se ve un pedacito de la pretina y se ve el botón. Y luego se ven los pasadores saliendo de la pretina en este lado. Hacemos los bolsillos y ellos llevan un pespunte. Hacemos el otro bolsillo que también le hacemos un pespunte en el borde. Marcamos un poco la línea del lado y marcamos entonces las arrugas de esta forma. ¿Listo? Acá vamos marcando las arrugas, así como ustedes lo ven. Miren cómo ya va cogiendo con una fuerza el dibujo. Esta parte de retener algunas líneas sin que se les vaya la mano tampoco con todas, pero sí ayuda muchísimo a que coja como contundencia el dibujo, fuerza, carácter. Entonces ya como que se va viendo diferente. Acá hacemos este borde, aparecen algunas de las arrugas también marcadas. Noten que no lo tienen que hacer así, pues que todo tiene que quedar
una línea continua, sino que hacen trazos como sueltos, tienen que soltar esa mano, trabajar con un poco de seguridad, no temerle a los instrumentos. Yo creo que poco a poco le van cogiendo confianza y definitivamente la única forma de lograr que ustedes aprendan a dibujar es haciendo, pues arrancando y haciendo. Bueno, entonces ya tenemos definido ya nuestra prenda. En la parte inferior también podemos hacer un pespunte en la parte del dobladillo. Y lo demás entonces ya van detallándolo poco a poco. Bueno, ahora vamos hacia la parte de la piel. Para esto vamos a utilizar unos colores piel. Si no tienen color piel, ya saben que pueden utilizar también polvos compactos. Si quieren, les voy a explicar cómo es la técnica. Bueno, les voy a enseñar un truco que me gusta mucho para el color de la piel. Se usan los polvos compactos, que son los que se usan para la cara. Y entonces con un copito vamos haciendo entonces también las sombras de la piel. No teman que estos polvos no se van a caer. Como ellos tienen cierta humedad, creo que tienen algo como aceites o cremas o algo así cuando los hacen. Entonces cuando uno va eh, pues como sobando el color sobre el papel, él se adhiere y no se suelta. Vean que ya después él no se suelta y el color queda supremamente natural. Lo explico sobre todo porque ocurre mucho que en las cajas de colores generalmente no encuentran el tono de la piel y terminan utilizando unos colores que son muy amarillos o muy rosados, entonces que no va a aparecer para nada el color de la piel de una persona. Entonces este truquito me parece supremamente bueno y muy útil y con eso ustedes logran unos resultados excelentes. No es necesario que coloquen demasiadas cantidades de color. Si ustedes tienen incluso un aplicador de sombras, va a funcionar muchísimo mejor también porque es como de espuma y entonces la espuma también como que se deja manejar muchísimo mejor. Noten que se le coloca cantidades pequeñas, se va como frotando sobre el papel para que él se vaya pegando y muy sencillo, vean, va adquiriendo el color y el brillo de la piel lo obtienen dejando algunas partes en las cuales no tapan completamente el, el papel, sino que lo dejan en blanco. De esa manera entonces el color queda mucho más brillante. También entonces se pueden ayudar un poco de un color que es el ocre tostado. Con este también le pueden dar un poco de sombras en algunas partes a la piel, pero solo en algunas partes que se necesita que sea más oscuro. Bueno, este tono de piel es un tono de piel oscuro y acá dejamos sombras. Las sombras propias de la prenda sobre la piel. Acá, por ejemplo, se forma una sombra. Acá también hay una sombra de la prenda sobre el brazo que queda por acá. Y hacia la parte externa del antebrazo se forma también un color oscuro y todo este borde hasta formar por acá la mano. Vean cómo se va viendo de natural. En la parte de la cara, entonces tenemos debajo del mentón, hay una zona que entonces va a quedar con una sombra, de esta manera, va bajando esa sombra y acá queda marcado el cuello. También podemos marcar un poco los labios y un poco donde van las gafas.
Bueno, entonces ya tenemos el color de la piel. En la parte de la piel sí les aconsejo que utilicen no esfero, sino nuevamente utilicen su lápiz, el que habían utilizado para hacer el dibujo, solamente que lo marcan un poco más fuerte para volver a rescatar la línea que a veces estaba un poco perdida cuando le pusimos el borrador. Se la pueden marcar de nuevo con el lápiz en el caso de la piel. No les aconsejo mucho que usen para la piel el esfero porque ya queda muy caricaturesco y queda demasiado fuerte el trazo. Bueno, ok, ya tenemos entonces definida la parte de la piel. Ahora vamos a dibujar un poco el cabello. Para el cabello, pues vamos a dejar entonces nuestro modelo con un cabello de color negro. Le hacemos la raíz del cabello por este lado. Le aplicamos el color y le hacemos una pequeña, el volumen hacia afuera con un tono más claro. Para las gafas las vamos a dejar de un tono café mezclando dos tipos de color café para que les quede más reales. Entonces podemos dejar un poco de sombras de un tono por un lado y luego otro color adyacente al anterior para que se combinen los tonos. No olviden dejar blanco para que las gafas se vean un poco brillantes. Para las gafas podemos nuevamente usar esfero para determinarlas, para darles nuevamente la forma que se perdió un poco cuando le aplicamos el color. Se perdió un poco la línea. Entonces podemos volver a rescatar nuevamente la forma de las gafas con el esfero. Lo mismo que también en el cabello podemos hacer uno que otro cabello suelto para que sea más natural y de esta manera entonces logramos que nuestro dibujo quede muchísimo mejor. Bueno, si quieren podemos poner un cabello por acá como que se salió de su cauce. Y de pronto, si quieren, utilicen el lápiz para hacer un poco rasgos, aunque esto tiene que ser muy suave, porque si intentan como definir demasiado el rostro sin haber estudiado muy bien cómo se dibuja un rostro, que eso lo vamos a ver después, lo que pueden hacer es dañar el dibujo. Es común en los hombres que los brazos sean un poco velludos, entonces pueden coger con el lápiz y dejarle este tipo de rayitas que les sirven mucho para que se vea mucho más masculino los brazos con un poquito de vellosidad. Listo. Y entonces la camisa, si les parece que les está quedando muy blanca, porque pues ella va a ser blanca de todas formas, le ponemos apenas un poquito de color gris, formándole alguno que otra sombra, y no le hacen nada más. Como ella seguramente se arrugó, como todas las camisetas de forma natural, pueden hacer esto, pero dejarla de todas maneras la camisa blanca. Para el calzado vamos a utilizar un color que también es un poco como entre gris y café. Podemos utilizar estos dos tonos. Entonces le damos un poco de gris primero y luego un poco de café. Es un tono eh, de un café como claro, un poquitico para que entonces apenas como que coja el tono. Y luego, como son zapatos,
también es parte del vestuario, lo pueden reteñir con el esfero. Es un esfero muy común y corriente, de esos que se encuentran muy económicos en todas partes. No es necesario utilizar materiales muy costosos para lograr resultados muy buenos. Aunque obviamente pues que los que tengan la oportunidad de comprar materiales y colores, pues lo pueden hacer y eso es un hobby para uno, pero con cualquier cosa se pueden hacer muy bonitos dibujos. Bueno, esto es más o menos en resumidas cuentas lo que aprendimos a hacer. Tengan en cuenta que este dibujo lo estamos haciendo en vivo, lo estamos haciendo así como ustedes han visto como yo hago el paso a paso, sin ninguna interrupción. No han visto que he utilizado el borrador para nada. Entonces, esta es una explicación. Obviamente, cuando yo hago una ilustración, pues me demoro mucho más tiempo, soy mucho más cuidadoso, soy mucho más meticuloso, trabajo con muchísimo más tiempo y con mucha más calma y seguramente mis resultados son diferentes, de mejor calidad, pero para este tema de un video y por lo menos para unas personas que hasta ahora están empezando a dibujar, pues digamos que les puede llegar a servir. Entonces, muchas gracias. Ahí seguimos avanzando en el tema del dibujo. Vamos a ver otras técnicas en adelante. El próximo video seguramente vamos a volver a tocar el tema de el figurín de mujer con color y vamos a hacer otro tipo de técnicas. Bueno, muchas gracias.